hasta ahora la abogada Sinara Sea, nuestra primera invitada, no es experta en materia penal. La hemos pues invitado justamente para tratar esta temática. Abogada, qué gusto enorme. Verónica Landeta y este servidor Alberto Quintana desde los estudios principales de Radio I99. ¿Cómo está? ¿Cómo recepta ante todo nuestra señal? Buenos días, Verónica. Buenos días con todos. Bueno, sí, está súper bien la señal y un saludo cordial a quienes nos escuchan en esta mañana. Ya manifestábamos hace un momento, ¿no?, que ayer la Comisión de Desarrollo Económico empezaba el análisis de este marco legal enviado por el Ejecutivo. 2 sesiones parlamentarias, una en la mañana, una luego del almuerzo en las primeras horas de la tarde, ¿no?, con la comparecencia de los principales funcionarios gubernamentales del Frente de Seguridad, ¿no? Ya decíamos, el jefe del Comando Conjunto, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el señor comandante general de la Policía. ¿Qué análisis podemos hacer, qué lectura podemos sacar de este primer ejercicio, de estas primeras labores que lleva adelante la Comisión, precisamente en aras de darle forma a este marco legal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en esta situación que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, como hemos visto el incremento sostenido y alarmante de los homicidios que hemos estado sufriendo, el crimen organizado está cimentándose, la economía criminal, como se trata en este proyecto de ley, se ha instaurado en nuestro país y ya supera al Estado mismo, ¿sí? Entonces, claro, a respuesta de esto ya vemos varias medidas anteriores que el presidente ha hecho, como en el 2024 de haber declarado que tenemos un conflicto armado interno y que por tanto los miembros de estas organizaciones ya son considerados como terroristas y designándolos como objetivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden. Sí, ahora bien, pero ¿qué ha pasado desde ese entonces? No hemos visto ninguna mejoría, más bien hemos visto que esta situación ha incrementado y que cada vez está peor, cada vez la inseguridad se toma de una forma más grave. Se ha establecido que obviamente estas criminales, estas organizaciones criminales tienen mucha más fuerza cada día y eso es lo que ha motivado al Ejecutivo para mandar este proyecto de urgencia económica, ¿no? Como hemos visto en estas primeras sesiones y primeros comentarios que hemos tenido, lo fundamentan de esa forma para poder introducir una normativa que pueda desarticular la economía criminal. Y los fundamentos es obviamente que como trascienden allá al Estado, a su estrategia, a su protección, a su economía, pues debe instaurarse un régimen más riguroso y más estratégico, por así decirlo, en seguridad para poder protegernos a todos. ¿Sí? Claro, al parecer, ¿no? Acá en la sociedad ecuatoriana somos bastante fijados en los nombres. Entonces yo creo que una de las primeras estrategias de la Comisión es esto de modificar el nombre, sintetizarlo como Ley de Solidaridad Nacional. Pero ahora como que no terminamos de entender, y yo veo aquí muchos conceptos de juristas prominentes, de gente bien intencionada, alguna gente de la academia, en el sentido de no entender aquello de el alcance que tiene esa conceptualización del problema de verdadero conflicto interno que tenemos, porque es un conflicto interno, como que no lo terminamos de entender. Entonces, leo, escucho de muchos juristas, ¿no?, conceptos en los cuales se dice, pero de pronto se pueden vulnerar derechos, como que no terminamos de entender la arremetida criminal a la cual la sociedad se ve abocada día a día, y ante esto tenemos que actuar de manera más contundente y también con medidas extraordinarias. En ese sentido, ¿cómo lo visualiza usted? Claro, bueno, es algo bastante grave, por así decirlo, cuáles son algunas cuestiones que contempla este proyecto de ley. El que se haya reconocido que nos encontramos inmersos en un conflicto armado interno establece un régimen jurídico especial y excepcional para tratar a estos supuestos enemigos. Ahora los delincuentes ya no son considerados como parte de la ciudadanía,
sino que ahora son considerados combatientes enemigos a los cuales hay que eliminarlos. Y para eso se utilizan algunos principios que son del derecho humanitario internacional, que están reservados únicamente para situaciones de guerra. Entonces, obviamente, este régimen especial también faculta el uso de la fuerza paramilitares y policías para que ya no sigan un procedimiento como en el actual procedimiento penal que se sigue para el uso progresivo de la fuerza, sino que ellos estarían ya facultados para que utilicen la fuerza letal de inmediato ante estos blancos, ante estos enemigos, ¿no? Y esto sí tiene connotaciones internacionales de violencia de derechos humanos. También se pretende establecer un nuevo procedimiento penal expedito para que estos delincuentes, estos enemigos, sean puestos a órdenes de las autoridades que van a ser unos jueces y fiscales especializados en esta rama para poder sentenciarlos de una forma más rápida, y que también se eliminan las garantías del debido proceso. Como lo hemos visto, el tema de los allanamientos ya no van a permitirse o ya no van a necesitar una autorización judicial previa para que puedan ejercerlos, sino que van a poder ejecutarlos de una forma inmediata y después van a tener un control posterior de la autoridad después de 24 horas. De igual forma se establecen como objetivos los bienes que han sido utilizados para cometer estos ilícitos y que pasarían de inmediato a formar parte del Estado. ¿Sí? Ahora se presume la ilicitud de estos bienes, ya no es que se presume la licitud, ya no se presume la inocencia, sino que más bien llevamos con una carga hacia la persona desde un principio diciéndole que es culpable y que tendrá que demostrar su inocencia, lo cual no pasa en la actualidad. Nosotros recordemos que tenemos el principio de presunción de inocencia que está reconocido tanto constitucionalmente como internacionalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Fiscalía como titular de la fuerza pública tiene la carga de la prueba para poder desvirtuar el estado de inocencia de una persona. Ahora, sí, ahora no es así. Con este proyecto de ley sería que las personas que se encuentran inmiscuidas en este tema de la criminalidad, que se intuya que ellos están perteneciendo a estos grupos criminales, ya son culpables desde un principio y ellos tendrán que demostrar que no es así. Ahora, esto está contemplado pues en los tratados, en los protocolos internacionales, ¿no? En legislaciones internacionales de las cuales somos suscriptores, ¿no? Sí, en efecto, nosotros prácticamente también un tema que se cambiaría con este proyecto de ley es el tema de la prisión preventiva. Todo lo que yo le comento son derechos humanos reconocidos en tratados internacionales que Ecuador también ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto de esa forma también. Y un ejemplo de eso también es que ya no se sigue el debido proceso por el tema de la prisión preventiva. A las personas que se encuentran inmiscuidas o se les presuma que han cometido este tipo de delitos, ya no se les va a, ya no tienen la alternativa de poder acceder a unas medidas alternativas de la prisión preventiva. La prisión preventiva, recordemos que es de última ratio, únicamente cuando se cumplen los principios de proporcionalidad, necesidad, existe una intención de fuga del procesado o tal vez de unos indicios de que va a obstruir la investigación o el proceso en sí. Solo en esos aspectos la persona podría enfrentar la prisión preventiva, pero con este proyecto de ley ya sería de principio ya tendría que cumplir la prisión preventiva. De igual forma contempla algunas detenciones por 24 horas investigativas sin una orden judicial. Entonces, si es algo grave, nosotros estamos inmiscuidos en una situación bastante crítica, porque si no se hace nada, el crimen organizado lamentablemente nos va a eliminar a todos o nos va a contaminar a todos. Y este país ya se vuelve invivible de poder estar aquí. Entonces, sí son medidas que contravienen los derechos humanos, contravienen nuestra normativa constitucional y además, desde un principio y astutamente, bueno, el Ejecutivo le ha puesto este carácter económico de urgente, ¿no? Para que el Legislativo en 30 días tenga que decidirlo si le promulga o no. Pero, ¿qué es la consecuencia de esto? De que si en 30 días la Asamblea no lo acepta o lo niega,
el presidente puede promulgarlo bajo decreto. Entonces, prácticamente este proyecto de ley va porque va. Perfecto. Permítame, Verónica Landeta, continúa con otras preguntas. Es un tema que, por supuesto, es normal y está muy bien que comience a levantar inquietudes y que vaya generándose el debate nacional. Vero. Abogada Sea, un buen día, un gusto. Muy joven, por cierto. En el Ecuador ya hemos tenido reformas al Código Orgánico Integral Penal, cuando hemos tenido un sinnúmero de problemáticas, nos hemos enfrentado a todo. Hoy estamos en una situación bastante compleja y obviamente pues nos demanda nuevas reformas al COIP y también nuevos planteamientos al tema de lavado de activos y un sinnúmero de elementos que usted ya lo ha analizado puntualmente con el tema de la prisión preventiva. Definitivamente usted ya lo ha dicho, si esto no, los asambleístas no se ponen de acuerdo, entra vía decreto. ¿Cómo realmente entender esta ley económica para quienes ya han tomado quizás una postura adelantada sin dar el verdadero análisis de lo que sucede en el Ecuador? Claro, como le había comentado, es crítico porque si no tomamos medidas estrictas o medidas alarmantes, como por así decirlo, nuestro país se está desquebrajando. Pero también debemos atacar lo estructural. Hemos visto que endurecer las penas, crear nuevos delitos, no ataca el problema en sí, más bien ha empeorado. No es un efecto disuasivo el poner más penas con mayores años de privación de libertad, eso no sirve. Si no se ataca la estructura, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, que ese es el caldo cultivo para que estas organizaciones puedan inmiscuirse y atraer gente para ofreciéndoles dinero fácil, no vamos a llegar a mucho. Se podrán endurecer, podrán llegar a 40 años las penas, las personas prácticamente estarían toda su vida en la cárcel, pero esto no soluciona mayor problema, ¿sí? Inclusive este hacinamiento en las cárceles causa más gasto para el Estado, más gasto para los ciudadanos, porque al final es nuestro dinero. Entonces es una situación crítica en la que sí, se pone mano dura, pero a la par no trato lo estructural, no trato el origen y seguimos en lo mismo. Y prácticamente van a seguir las muertes, van a seguir el crimen organizado fundamentándose, va a seguir en la política inmiscuyéndose, porque es un tema muy atractivo para la gente. Claro, lo que pregunto es, esta ley tiene muchas reformas que ya se han reformado en algunos otros tramos de nuestra compleja historia democrática. Veo aquí, por ejemplo, el tema de las reformas a la ley de lavado de activos y obviamente veo algunos ajustes que se dan en esto. ¿Cómo mejoramos todo esto? Si bien estas reformas ya se han dado, ¿cómo mejoramos? Hay cosas que se están cambiando, que se están actualizando, obviamente de acuerdo a las condiciones en las que estamos viviendo, pero ¿cómo mejoramos todas estas, digamos así, estas estructuras, estas nuevas funciones que se le quiere dar, este reforzamiento a la estructura, cuando vemos que definitivamente pues quienes han sido puestos detrás de estos escritorios, detrás de estas, por ejemplo, la UAFE, detrás de este control han estado también inmiscuidos? ¿Cómo mejoramos eso? ¿Cómo vamos realmente dándole forma? Porque sí, esta ley plantea reformas al COIP, plantea reformas sustanciales, por ejemplo, el tema del lavado de activos, pero ¿cómo hacemos que realmente engrane todo? Porque ya lo hemos visto, muchas reformas, muchos cambios, muchos funcionarios cambiados y todo, y a veces por ahí entra alguna otra situación y seguimos viendo en un país que definitivamente está sumido en la corrupción y que derivado de eso, pues vemos el resto. Claro, los malos elementos, más bien en todas las instituciones, creo que ahora abundan y creo que ya están siendo la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que algunas medidas preventivas podríamos realizar? Es una capacitación constante, brindarles seguridad para que no tengan que ceder ante el temor de estas bandas criminales de algún tipo de corrupción, porque recordemos que siempre las noticias sensacionalistas son los jueces corruptos, los fiscales corruptos, pero no vemos más allá. También tenemos a funcionarios que están siendo amenazados. Si no toman el camino de la corrupción, está peligrando la vida de su familia, ¿sí? Entonces, si no les brindamos las seguridades, los recursos para que ellos puedan realizar bien su trabajo, tal vez incentivos para poder establecer una forma lineal para que ellos cumplan con sus funciones, puede ser que estas influencias sigan
perpetrando tanto a las instituciones como la UAFE, porque como hemos visto últimamente, la misma institución que se trata de controlar o trata de vigilar, que se evitan este tipo de conductas delictivas, son los que eran y los que hacían y perpetraban algunas mañas para poder evadir los controles estatales. Entonces, todo esto estructural también tiene que ver en un cambio, dar seguridad, dar capacitación, no tener miedo a ser un control estricto de las personas que entran y seguirlos evaluando paulatinamente, porque no es que porque entran a un cargo público se quedan para toda la vida y ahí es donde empieza el tema de la corrupción, se pueden influenciar de una mala forma, sino que una capacitación constante, una retroalimentación de los buenos elementos podría ser un gran cambio. Claro que sí. Ahora, esta ley de solidaridad, que ahora se la llama así, o se la intenta llamar así, definitivamente con todo lo que plantea, ¿usted cree que con eso será suficiente? Dadas las circunstancias en las que estamos, dada la situación difícil en la que Ecuador se ha ubicado, desafortunadamente, por todo este desborde del crimen organizado, ¿será suficiente? Le pregunto esto, porque siempre nos vemos abocados a hacer reformas, siempre estamos definitivamente tratando de mejorar esas estructuras, pero a veces sentimos que falta siempre algo más. A su criterio, y obviamente como penalista, ¿cree que será suficiente? No, creo que es más bien un paliativo y puede malinterpretarse como algún tema de política, de propaganda electoral, ¿sí? Esto de dar los incentivos a la banca privada sobre el impuesto a la renta, también existe una duda ahí. El propio Estado no sabe cuánto podría perder por dar estos incentivos económicos, como lo son del impuesto a la renta a la empresa privada que dé las donaciones a la fuerza pública para que pueda ejercer su labor de seguridad. Ni siquiera ha cuantificado cuánto es el riesgo que puede tener económicamente el Estado. De igual forma, estos bonos o estas ayudas económicas a las zonas afectadas, sí, en efecto, están siendo afectadas. El turismo, el sector agropecuario, a los agricultores, con las vacunas ya no pueden ejercer su actividad económica de una forma tranquila. Los negocios están cerrando porque sus vidas están peligrando. Pero yo no creo que sea la solución darles un bono temporalmente, porque después, ¿qué va a pasar? Lo que la gente necesita es oportunidades y seguridad. Y eso sí necesitamos más entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas, más entrenamiento de nuestra policía, porque también hemos visto que con toda esta protección, con el apoyo que ellos tienen, también cometen errores y también se extralimitan en sus funciones. Y eso es lamentable. Entonces, para poder proteger a toda la ciudadanía debemos tener bastante confianza en nuestra fuerza del orden que se ha debilitado, tener oportunidades de trabajo, tener oportunidades de que la gente pueda emprender con tranquilidad y que no tenga el miedo o la zozobra de cada día, tener que ir a su lugar de trabajo y pensar que lo van a amenazar o a su familia está peligrando su vida. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que mejorar y no darle estos paliativos momentáneos que si cambia de gobierno se le retira estas ayudas o estos beneficios a la empresa privada y después se borra todo con el COVID. Claro que sí. Bueno, qué bueno que podamos analizar, Alberto, con la abogada Sinara Sea todos los aspectos, porque de eso se trata. Y esperemos que a quienes les corresponda, obviamente, pues darle viabilidad a esta ley que ahora la llamamos de solidaridad, pues estén realmente con el compromiso de dar esas respuestas, ¿no? Y ese análisis constante, es decir, que cuando entren realmente a revisar, vayan también con su carpetita, ¿no? Vayan con sus propuestas para robustecer y reforzar lo que ya se ha planteado. De eso se trata, creo yo. Abogada, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Gracias, ahí estaba la doctora Sinara Sea, ¿no? Experta en materia penal. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, solamente un elemento adicional.